El mugido de un buey resuena contra las piedras del pórtico. Cientos de monedas tintinean sobre mesas de madera oscurecida por el uso. El olor a estiércol se mezcla con el incienso que sube de los altares distantes. En pocos minutos, un hombre de Galilea volcará estas mesas, soltará a estos animales y silenciará este comercio con un látigo de cuerdas hecho por sus propias manos. Estamos en el atrio de los gentiles, dentro del complejo del Templo de Jerusalén, en algún momento entre los años 30 y 33 de la era común, durante la semana de la Pascua judía. Lo que sucede aquí redefinirá la relación entre lo sagrado y el comercio, entre la religión y el poder, y se convertirá en uno de los actos más recordados en la historia de un hombre llamado Jesús de Nazaret. Pero retrocedamos algunos pasos. Antes de documentar el instante de la ruptura, es preciso entender qué existía y por qué existía en el corazón religioso del mundo judío antiguo. Antes de comenzar, escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Deja tu like, suscríbete al canal y activa la campana. Continuamos. El Templo de Jerusalén no era solo un edificio, era el centro del universo para el pueblo judío. El lugar donde el cielo tocaba la tierra. La morada terrenal del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y en este período específico de la historia, el templo que se erige sobre el monte Moria es una de las construcciones más impresionantes del mundo antiguo, el llamado Segundo Templo, en la versión magníficamente ampliada por el rey Herodes el Grande. Las excavaciones arqueológicas realizadas desde 1967, tras la reunificación de Jerusalén, revelaron la escala monumental de esta estructura. El historiador romano judío Flavio Josefo, que vivió en el siglo I, describió el templo de Herodes como una maravilla que eclipsaba cualquier construcción que hubiera visto jamás. Las piedras de la base, algunas con un peso de más de 500 toneladas, aún pueden verse hoy en el Muro de las Lamentaciones. Cada bloque fue cortado con precisión milimétrica, encajado sin argamasa, testimonio silencioso de una ingeniería que rivalizaba con las pirámides de Egipto. El complejo del templo ocupaba un área de aproximadamente 144.000 metros cuadrados. Para efectos de comparación, cabrían allí dentro cerca de 20 campos de fútbol. La plataforma fue ampliada artificialmente por Herodes a través de estructuras de arcos y terraplenes, creando una explanada que dominaba el paisaje de Jerusalén. Vista de lejos, la fachada revestida de oro reflejaba la luz del sol con tal intensidad que, según Josefo, era difícil mirar directamente hacia ella al amanecer. El atrio de los gentiles era el más externo de los recintos del templo. Era el único espacio donde los no judíos podían entrar. Avisos en griego y latín, uno de los cuales fue descubierto por arqueólogos en 1871 y hoy se encuentra en el Museo de Estambul, advertían que cualquier gentil que traspasara aquel límite sería responsable de su propia muerte. El patio estaba rodeado por columnatas monumentales, siendo la más impresionante el Pórtico de Salomón, al este, y la Estoa Real, al sur. Esta última, según Josefo, tenía 162 columnas dispuestas en 4 hileras, cada una tan gruesa que 3 hombres con las manos entrelazadas apenas lograban abrazarla. Y era exactamente en este espacio, el más accesible, el más público, el más cercano al mundo secular, donde funcionaba el mercado del templo. El comercio no era un accidente ni una corrupción reciente, era un sistema. Para entender lo que la cámara documental mostraría aquel día, es preciso comprender la lógica económica y religiosa que sustentaba aquel mercado. La ley de Moisés exigía sacrificios, no sugerencias piadosas, sino mandamientos específicos. Para la Pascua, cada familia debía sacrificar un cordero sin defecto. Para la purificación tras el parto, una mujer pobre ofrecía 2 palomas. Para la expiación de pecados, dependiendo de la gravedad, eran necesarios bueyes, carneros o cabras. El templo no era solo un lugar de oración, era un inmenso sistema de sacrificios que requería miles de animales al año. Traer animales desde largas distancias presentaba problemas prácticos. Un cordero podía lastimarse en el viaje. Una paloma podía morir. Y había otro problema. Los sacerdotes inspeccionaban cada animal antes del sacrificio. Un defecto mínimo,
una mancha, una imperfección, resultaba en el rechazo. Y curiosamente, los animales vendidos dentro del propio templo casi nunca eran rechazados. El Talmud, compilado siglos después pero preservando tradiciones del período, menciona que los mercaderes del templo eran llamados bazares de los hijos de Anás, en referencia a la familia sacerdotal que controlaba el sumo sacerdocio y, según críticos de la época, lucraba enormemente con el monopolio comercial. Anás, suegro de Caifás, el sumo sacerdote durante el ministerio de Jesús, había establecido este sistema décadas antes. La arqueología confirma la prosperidad de esta élite. Excavaciones en la ciudad alta de Jerusalén, el barrio noble de la época, revelaron mansiones sacerdotales con piscinas rituales privadas, frescos elaborados y utensilios de lujo importados de Roma. Los precios en el mercado del templo eran notoriamente inflados. El Talmud registra que, en determinado momento, el precio de un par de palomas llegó a 1 denario de oro, equivalente a 25 denarios de plata, o 25 días de trabajo para un obrero común. Una intervención de Rabán Simeón ben Gamaliel redujo temporalmente ese valor, pero las quejas sobre la explotación comercial eran recurrentes. El cambio de moneda completaba el sistema. El impuesto anual del templo, medio siclo por hombre adulto judío, solo podía pagarse en moneda de Tiro, considerada la más pura en contenido de plata. Pero los peregrinos venían de todo el mundo mediterráneo cargando monedas romanas, griegas, egipcias, sirias. Los cambistas, en hebreo shuljanim, convertían esas monedas cobrando una tasa que variaba entre el 4 y el 8%. Durante la Pascua, cuando la población de Jerusalén se multiplicaba varias veces, el volumen de transacciones era astronómico. Ahora la cámara se aproxima. Es de mañana. La Pascua está cerca, tal vez a pocos días, tal vez ese mismo día. Los estudiosos debaten la cronología exacta, pero todos los evangelios sinópticos sitúan el evento durante la última semana de Jesús en Jerusalén, tras su entrada triunfal montado en un asno. El atrio de los gentiles está abarrotado. La población de Jerusalén, normalmente estimada entre 40 y 80.000 habitantes, se hincha hasta varios cientos de miles durante las fiestas de peregrinación. Josefo, con su habitual inclinación por los números impresionantes, llegó a estimar que 2.700.000 peregrinos asistieron a una Pascua. Un número ciertamente exagerado, pero indicativo de la escala del evento. Estimaciones modernas más conservadoras sugieren entre 300 y 500.000 visitantes. Lo que se ve en aquel patio es un mercado en pleno funcionamiento. Filas de mesas de cambio ocupan el lado sur, cerca de la estoa real. Los cambistas se sientan en bancos bajos. La palabra griega para banco, trapeza, daría origen al término banco en varias lenguas europeas. Sobre las mesas, pilas de monedas de diferentes procedencias, balanzas de precisión, pesos de bronce estandarizados, el tintineo constante del metal contra el metal. Más adelante, los vendedores de animales. Corrales improvisados contienen bueyes destinados a los sacrificios más caros, ofrendas de comunidades enteras, de hombres ricos, de ocasiones especiales. El profundo mugido de estos animales resuena contra las columnas de piedra. El olor es fuerte. El estiércol se acumula en el suelo de losas pulidas. Esclavos y siervos trabajan continuamente para retirar los desechos, pero el olor permanece. En jaulas de madera y mimbre, palomas. Cientos de ellas. Miles durante la Pascua. Estas son las ofrendas de los pobres, de las mujeres en purificación, de los que no pueden pagar corderos o cabras. El arrullo constante de las aves crea una capa sonora que impregna todo el espacio. Ocasionalmente, una paloma escapa. El batir de alas blancas contra el cielo azul de Judea. Un vendedor corre para recuperarla. Corderos en corrales más pequeños, sin defecto, como exige la ley. Los sacerdotes que los inspeccionan son los mismos que lucran con su venta. Un conflicto de intereses que no escapaba a los peregrinos más atentos, pero que nadie osaba desafiar abiertamente. El sonido predominante es el de las voces humanas. Negociaciones en arameo, la lengua cotidiana de Judea. Peregrinos de la diáspora conversan en griego, la lengua franca del Mediterráneo oriental. Los comerciantes anuncian sus precios.
Los cambistas llaman a los clientes. Sacerdotes levitas circulan, manteniendo un orden mínimo. Los niños corren entre los adultos. Las mujeres cargan cestos. Los hombres discuten valores, regateando centavos en transacciones que representan meses de ahorro. La luz de la mañana entra por los espacios entre las columnas, creando haces que cortan el polvo suspendido en el aire. El polvo es constante. Polvo de piedra, pelos de animales, partículas de estiércol seco. Los hombres se cubren la nariz con mantos. El sol calienta progresivamente las piedras. La temperatura sube. El olor se intensifica. En el centro del complejo, más allá del atrio de los gentiles, se erige el santuario propiamente dicho, accesible solo a judíos y en gradaciones de santidad. El atrio de las mujeres, el atrio de Israel, el atrio de los sacerdotes, y finalmente, el lugar santo y el lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote entraba una vez al año, en el Yom Kippur. De allí sube el humo de los sacrificios matutinos. El altar de bronce arde continuamente. El olor a carne asada se mezcla con el de incienso. Para los fieles, es un aroma agradable al Señor. Para un observador moderno, sería una mezcla intensa de matadero y templo. Las personas presentes esa mañana representan un corte transversal del mundo judío del siglo I. Están los habitantes de Jerusalén, artesanos, comerciantes, funcionarios del templo. Estos conocen el mercado. Saben los precios. Saben qué cambistas son menos codiciosos. Se mueven con familiaridad por el espacio. Están los peregrinos de Judea y de Galilea, agricultores, pastores, pescadores. Vinieron a pie, en caravanas, por caminos polvorientos. Cargan sus ahorros cosidos en los dobladillos de sus ropas. Miran los precios con desconfianza y resignación. Han venido a cumplir la ley. No tienen elección. Están los judíos de la diáspora, de Alejandría, de Antioquía, de Roma, de Babilonia. Hablan griego o arameo con acentos extranjeros. Sus ropas son ligeramente diferentes. Sus monedas necesitan cambio. Miran el templo con reverencia y asombro. Muchos están viendo por primera vez el lugar que dominaba sus oraciones desde la infancia. Están los gentiles, comerciantes, viajeros curiosos, soldados romanos en patrulla. Estos no pueden sobrepasar el atrio de los gentiles. Observan de lejos, algunos con desprecio por la superstición judía. Otros con genuina curiosidad por la religión de este pueblo obstinado que se niega a adorar a los dioses de Roma. Y están los marginados, mendigos en las escalinatas, leprosos mantenidos a distancia, mujeres en condición de impureza ritual. El templo, centro de santidad, era también un mapa vivo de exclusiones y jerarquías. Nadie allí sabe lo que está por venir. Los cambistas cuentan sus monedas. Los vendedores alimentan a los animales. Los sacerdotes supervisan. Los peregrinos regatean. El sol sube. La mañana avanza. El mercado funciona como funcionó ayer, como funcionará mañana, o al menos, eso todos suponen. En algún lugar de la ciudad, tal vez bajando el Monte de los Olivos, tal vez viniendo de Betania, donde los evangelios registran que pernoctaba, un hombre se aproxima. No viste ropas distintivas. No carga insignias de autoridad. Es Galileo. Su acento lo delata. Sus discípulos lo acompañan. Un grupo heterogéneo de pescadores, recaudadores de impuestos, celotes, hombres y mujeres comunes. Él ya ha estado aquí antes. El Evangelio de Juan, que presenta una cronología diferente a la de los sinópticos, sugiere que Jesús purificó el templo al inicio de su ministerio. Los estudiosos debaten si fueron dos eventos distintos o un único evento posicionado de forma diferente por razones teológicas. Para nuestro propósito documental, seguimos la cronología sinóptica. Este es el final, no el comienzo. Jesús sabe lo que le espera en Jerusalén. Ya ha anunciado su muerte a los discípulos. Ya ha llorado sobre la ciudad. Ya ha profetizado la destrucción del propio templo. Entra por la puerta sur, subiendo la escalinata monumental que los arqueólogos llaman las escaleras hebreas. Escalones de profundidad irregular que obligaban a los peregrinos a mirar hacia abajo mientras subían, en postura de humildad. Pasa por la puerta doble de Hulda.
atraviesa el túnel que lleva al patio y ve. El texto de Marcos es económico. Entrando en el templo, comenzó a echar fuera a los que allí vendían y compraban. Mateo añade detalles. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Lucas es breve. Juan ofrece el elemento más cinematográfico. Jesús hace un látigo de cuerdas. La cámara ahora se congela. Este es el momento previo. El mercado continúa. Los bueyes mugen, las palomas arrullan, las monedas tintinean, se anuncian los precios, las negociaciones prosiguen. Cientos de personas se mueven por el espacio. Miles, tal vez. El olor de animales e incienso. El calor creciente de la mañana. El polvo suspendido en los haces de luz. Un hombre de aproximadamente 30 años está de pie. Mira a su alrededor. Sus ojos recorren las mesas de cambio, los corrales, las jaulas, los compradores, los vendedores. Según el relato de Marcos, en la versión que sitúa la purificación al día siguiente de la entrada triunfal, Jesús entró en el templo el primer día, miró todo a su alrededor y salió hacia Betania, porque ya era tarde. La acción vino al día siguiente. Si seguimos esa cronología, lo que documentamos ahora es la segunda mirada. Él ya ha visto. Él ya ha observado. Él ya ha decidido. En sus manos, o a punto de ser fabricado, un látigo de cuerdas. El texto griego de Juan usa la palabra flagelion, un flagelo, un azote. No los terribles flagras romanos con puntas de metal o hueso. Cuerdas simples, probablemente hechas allí mismo con material disponible en el propio mercado. Cuerdas usadas para atar animales, ahora usadas para liberarlos. Los segundos pasan. Un cambista empuja monedas sobre su mesa, verificando su autenticidad. Levanta una moneda contra la luz. No nota al hombre que se aproxima. Un vendedor de palomas abre una jaula, saca un ave, se la muestra a un cliente potencial. Señala las plumas, los ojos sanos, la ausencia de defectos. No percibe la tensión que se acumula a pocos metros. Una mujer pobre, tal vez cumpliendo su purificación tras el parto, cuenta sus monedas con manos temblorosas. Esperaba pagar menos. Tendrá que pagar el precio exigido. No tiene elección. No ve al hombre con el látigo. Un sacerdote levita camina entre los comerciantes, recolectando tasas, verificando autorizaciones. Su túnica está limpia, su paso es seguro, su autoridad es incuestionable. Él tampoco ve. Y entonces el momento llega. Las primeras mesas caen, el sonido de la madera golpeando contra la piedra. Las monedas ruedan por el suelo de losas. Cientos de monedas, miles. El tintineo se multiplica en cascada. Los cambistas gritan. Algunos intentan recoger el dinero, otros retroceden. Los animales son soltados. Los bueyes, asustados, corren descontrolados por el patio. Sus cascos resuenan contra la piedra. Los peregrinos se apartan. Los niños lloran. El caos se instala en segundos. Las jaulas de las palomas son abiertas. Las aves vuelan. Alas blancas contra el cielo azul. Decenas, cenas. El batir de alas es ensordecedor. Las plumas flotan en el aire polvoriento y una voz corta el tumulto. Los evangelios divergen ligeramente en la cita exacta. Marcos y Mateo combinan a Isaías y Jeremías. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Lucas es similar. Juan registra. Quiten estas cosas de aquí. No hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Para los presentes, es un escándalo. Un Galileo desconocido, o demasiado conocido, pues su fama ya se había extendido, ataca el sistema que sustenta el propio templo. Los guardias del templo vacilan. La multitud está dividida entre el choque y, según algunos relatos, una aprobación velada. El pueblo común conocía los abusos, sabía de los precios inflados, resentía la explotación, pero nadie osaba actuar. Hasta ahora. El mercado está paralizado, las mesas yacen volcadas, las monedas esparcidas, los animales dispersos, los vendedores en fuga, los cambistas impotentes. Por un momento,
tal vez minutos, tal vez más, el comercio cesa en el atrio de los gentiles, y en el silencio que sigue al caos, algo permanece. Los evangelios registran que, tras la expulsión, Jesús enseñó en el templo. Los enfermos acudieron a él. Los niños cantaban. Los líderes religiosos tramaban. El evento no fue un fin, fue una declaración. Una línea trazada en el polvo del templo que dividía el antes y el después. El impacto reverberó durante siglos. Para los líderes del templo fue el punto de ruptura. Marcos y Mateo registran que, tras la purificación, los principales sacerdotes y escribas buscaban cómo matarlo. El ataque al mercado era un ataque al sistema que los sustentaba. Era un desafío a la autoridad sacerdotal. Era una provocación que no podía quedar sin respuesta. Para los discípulos fue confirmación y perplejidad. El Mesías que esperaban era un guerrero contra Roma, no contra el propio templo. El celo por la casa del Padre, cita del Salmo 69 que Juan identifica, era un celo peligroso, un celo que despertaba enemigos mortales. Para los teólogos posteriores, el evento se convirtió en un paradigma. La reforma religiosa comienza con la purificación del culto. Lo sagrado no puede ser mercantilizado. La casa de oración no es una casa de comercio. Estas interpretaciones moldearon movimientos reformadores durante 2 milenios. Para los historiadores, el evento está notablemente atestiguado. Aparece en los 4 evangelios canónicos, uno de los pocos eventos, además de la crucifixión y algunos milagros, con esta cuádruple atestación. La diferencia cronológica entre Juan y los sinópticos, lejos de debilitar la historicidad, sugiere tradiciones independientes convergiendo sobre un mismo núcleo factual. El templo no duraría mucho más. En el 70 de la Era Común, aproximadamente 4 décadas después, las legiones de Tito arrasarían Jerusalén. El templo sería quemado hasta los cimientos. De las mesas de los cambistas, de las jaulas de palomas, de los corrales de bueyes, nada restaría. Solo las piedras de la base, el muro occidental, permanecerían testigos silenciosos de glorias pasadas. Pero la memoria de aquel día persistió. En cada lectura de los evangelios, en cada sermón sobre la santidad del culto, en cada crítica a la comercialización de la fe. Cada vez que alguien, reformador, profeta, predicador, se levanta contra la explotación religiosa, el eco de aquellas mesas volcándose resuena a través de los siglos. La arqueología continúa revelando fragmentos de aquel mundo. Las excavaciones en el lado sur del monte del templo descubrieron las escalinatas por donde Jesús habría subido. Los mikvaot, estanques de purificación ritual, donde los peregrinos se preparaban antes de entrar. Monedas de Tiro del período, fragmentos de huesos de animales sacrificados, piedras con inscripciones que mencionan el templo. Cada descubrimiento nos acerca a aquel día. El sitio sigue siendo sagrado. Para los judíos, el monte del templo es el lugar más santo de la tierra, incluso sin templo. Para los musulmanes, es el Haram al-Sharif, lugar desde donde Mahoma ascendió a los cielos. Para los cristianos, es el escenario de eventos que definieron su fe. 3 religiones, una montaña, memorias que se superponen y entran en conflicto. Y en aquel día específico, en algún momento entre los años 30 y 33, un hombre de Galilea se detuvo en medio del mercado. Miró a su alrededor, vio las mesas cargadas de monedas, vio a los animales en jaulas y corrales, vio a los peregrinos pobres pagando precios extorsivos, vio la casa de su padre transformada en cueva de ladrones, y actuó. En un acto de pocos minutos, creó una imagen que atravesaría milenios. Las mesas volcándose, las monedas rodando, las palomas volando, la voz del profeta citando a otros profetas, el celo consumiéndolo, como el Salmo había predicho. El mercado volvería a funcionar. Los cambistas recogerían sus monedas. Los vendedores recuperarían algunos animales. El sistema era demasiado grande para ser derribado por un hombre solo en una mañana de primavera. Pero algo había cambiado. Una fisura se había abierto. Se había planteado una cuestión que no podía ser ignorada. ¿Es así como debe ser la casa de Dios? La respuesta vendría en pocos días.
una última cena, un jardín, una prisión, un juicio, una cruz. Y después, según la fe que nació de aquellos eventos, una tumba vacía. El documental termina donde comenzó, en el atrio de los gentiles, donde las piedras aún guardan la memoria de pasos antiguos. Los cambistas ya no están allí. Las palomas ya no arrullan. Los bueyes ya no mugen. El templo ya no existe. Pero la pregunta permanece, resonando a través de cada generación que busca lo sagrado. ¿Qué hemos hecho de la casa de oración? Si este documental ha iluminado tu comprensión de la historia sagrada, suscríbete al canal. Activa las notificaciones. Cada episodio es una jornada al pasado para entender el presente. Deja en los comentarios, ¿qué otros momentos bíblicos te gustaría ver reconstruidos? Comparte con quienes buscan conocer la historia detrás de la fe. Hasta la próxima.